Sí. Yo soy el alcalde de aquí, mi carrera, creo que todos me conocen, o la mayoría. Todo. En verdad, yo tengo de ustedes un gran respeto porque son humanos, son ciudadanos igual que yo. Y nosotros, al lugar de ustedes, hiciéramos lo mismo. Si tuviéramos dificultad en nuestro país, hiciéramos lo mismo que ustedes inmigrando. Aquí muchos dominicanos tuvieron que salir a Puerto Rico en un momento desesperado, emigrar a otro país. Bon nouvel pour tout haïtien qui vive en République dominicaine. Président dominicain a convoqué tout ancien président en République dominicaine, par exemple Danilo et Leonel Fernandez, mercredi qui venu là pour être capable de joindre un consensus pour être capable de bailler haïtien papier. Yon l'autre bon magistrat dominicain sa campé li défend tout haïtien qui a vivre dans zone Bolakali. Pendant ce temps tout, te gen quelques citoyens qui étaient opposés avec décision ça. Pas oublier sous nouveau sous channel Pedro David officiel là, seule façon pour capable rester connecté c'est abonner, partager ba yon zami en alta. Yo soy el alcalde de aquí, mi carrera, creo que todos me conocen, o la mayoría. Todo. En verdad, yo tengo de ustedes un gran respeto porque son humanos, son ciudadanos igual que yo. Y nosotros, al lugar de ustedes, hiciéramos lo mismo. Si tuviéramos dificultad en nuestro país, hiciéramos lo mismo que ustedes inmigrando. Aquí muchos dominicanos tuvieron que salir a Puerto Rico en un momento desesperado, emigrar a otro país y buscando protección. El país de ustedes, Haití, está en la peor condición mundialmente que se puede hablar en estos momentos. Y nosotros como alcaldes, somos un alcalde que entendemos las situaciones, escuchamos un mandato del presidente, pero también ustedes, como ciudadanos, como humanos que son, no siendo, aún estando aquí que no está legal en este país, con ustedes hay que hablar y decirle, miren, ustedes tienen un plazo, ustedes tienen una oportunidad, que si ustedes tienen su cosa, que la puedan recoger tranquilamente. No que vengan de madrugada y se le tiren a ustedes, que da pena. A mí mismo me da pena, como dominicano que soy, me da pena ver esas situaciones. Pues nosotros vinimos aquí como alcalde a decirle que si ustedes tienen la oportunidad de nosotros hablar con migración, no que vengan y me lo lleven a encerrado, no que vayan a un cuartel, no que vayan y lo pasen en 2 días, 3 días pasando hambre, sino que vayan allá a la frontera de ustedes con un documento que debería hacerlo el país completo. Si queremos en verdad colaborar, como esa marcha que se están haciendo en contra de ustedes los haitianos, vamos a colaborar con ustedes, a hablar con ustedes, vamos a asignarle vehículos, transporte, para que ustedes tengan la posibilidad de llegar a su país. Y que si ustedes saben que ustedes los haitianos, nunca he visto yo un haitiano de aquí en Veragua que ha salido con dinero. Ustedes cuando vienen a ver están igual o peor que cuando están en su país, porque en su país cuando viene a ver cocina un vecino y le da la comida. Aquí ustedes lo que andan es pasando todos los trabajos. Yo no he visto un haitiano rico aquí en República Dominicana. Que ustedes no es que están tampoco atrás de la maravilla, atrás de lo mejor. O si ustedes como haitianos, yo les prometo a ustedes que yo como alcalde le voy a pedir un plazo a migración de 15 días. Que si ustedes pueden tener la posibilidad, que no vengan ustedes, que no tengan ese temor, pero en 15 días, el respeto, yo quisiera hacer de todo lo que yo pueda por ustedes, porque para mí, yo soy una persona muy sensible con la humanidad, y para mí fue un honor decirle a ustedes, miren, yo lo voy a llevar a Haití, le voy a dar una ayuda en Haití, pero imagínense, a ver si uno no puede hacerlo todo. Se puede. Pero ustedes saben que venir aquí, ya el plan que hay es venir casa por casa. Aquí viene cuando viene a ver un vecino dominicano y dice, mira, aquí hay tanto haitiano, llama, viene migración. Cuando viene a ver una mujer parida con niños pequeños, y la situación debemos de ser humanos. La humanidad debemos de unirnos todos. Y otra cosa que lo digo públicamente, en Veragua, los haitianos han sido muy respetuosos. O sea, yo no he visto un haitiano que haya salido, sí, hubieron uno que se llevó una lavadora un día, pero cuando me doy cuenta era que estaba medio loco el muchacho. Pero aquí ustedes, si a este país vinieran otros países que yo conozco, acabaran con nosotros. Ustedes son gente que llegaron aquí a este país, vinieron a trabajar, pero entonces, lamentablemente, cada ciudadano y cada país necesita su libertad. Cada país ha sido celoso, igual que ustedes a lo mejor, si llegamos a su país, ustedes cuando vienen dicen, pero tú eres dominicano, este país de Haití, no queremos tanto dominicanos. Se puede hacer así. Es así. Pero entonces yo sé que este video va a llegar lejos, este video que estamos grabando. Pero ustedes lo que tienen que hacer es decirle, mire, ustedes, cada alcalde de cada distrito municipal, de cada municipio que reúna a los haitianos, diga, mire, para que ustedes no vengan para que no vengan a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Hoy estamos ¿cómo estamos hoy? 29, a 19. 28. A 29, perdón, a 29. Ya ustedes saben que el día 5, ya ustedes tienen un espacio
El día 15. El día 15, perdón, que hoy estamos a 29. El día 15, el día 14, ustedes ya tienen un espacio que ustedes tal vez pueden ir tranquilamente. Y si yo puedo firmarle que como que ustedes se están yendo voluntarios un papel para que no me lo molesten en el camino, también hasta yo le firmo una carta. Y hablo con migración, yo como alcalde. Porque yo no estoy autorizado ni tengo la autorización de hacer ningún documento para que un haitiano ande legal aquí en este país. Pero sí puedo decirle a que el Veragua le va a hacer un documento porque ustedes van derecho a ese tipo cuando merecen un voto de confianza. Ellos han pedido 15 días para irse por su propia cuenta. Yo pienso que las autoridades deben de ayudarnos a nosotros como dirigentes comunitarios y al alcalde como alcalde de esta comunidad de darnos ese plazo. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Ellos tienen que cumplirnos a nosotros con lo que acordamos aquí. El que no cumpla a nosotros con ese acuerdo, entonces nosotros mismos vamos a salir atrás de ellos con migración. Entonces lo que queremos es que seamos sinceros y que hagamos las cosas como son. Y estaremos dispuestos a ayudar. Gracias. Que habla de bien, porque habla bien con los otros. Entonces aquí nadie nos molesta a nadie. Porque el problema es que no tiene problema. Nada más aquí, si llega la comunidad y dice que no la quiere, entonces ¿qué hace uno? Como siempre, ayer le pedimos 10 días al jefe, él dice que va a hablar con el jefe. Y estamos aquí. Entonces, O sea, ustedes están pidiendo 10 días. 15 días para ustedes recoger todo lo que e tiene irse. para que uno se va tranquilo. ¿Qué cantidad hay aquí? Aquí yo creo como 40 o 45 más o menos. O sea, viviendo en una propiedad, una vivienda. Una vivienda. Sí. Okay. Como 40, varias viviendas. Hay 7 viviendas. Entonces ahí uno quiere ir tranquilo y a veces uno quiere quedar a trabajar, pero sin papeles nadie no puede quedar. Porque yo mismo tengo pasaporte. Yo he hecho un visa por $450. Yo no viajo un sola vez. Aquí hay niños, aquí hay gente anciana, aquí hay de todo. Hay de todo, hay niños, hay gente. Y tú te responsabilizas también como representante a que en 15 días No hay problema, 15 días, porque hay que hablar una cosa clara. No puede ser cuando llega a 15 días uno dice que no te vayas. Una cosa clara, si acá va a firmar un papel a nosotros en 15 días, cuando llega 15 días que hay que entregar. ¿Qué tiempo tienen ustedes aquí? Yo tengo mucho tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo más de 40 años. ¿Aquí? No, pero en la casa no, aquí no puedo. O sea, No, Dominicana. todo va para ahí, picando caña aquí, todo el país yo entro. Gracias a Dios, nunca caí preso por nada. okay. El nombre mío yo llamo Nene. ¿Cómo? Nunca, Nene, Nene. yo nunca caí preso ni por nada. A mi caso me agarró un sola vez.